La doctora Marcela Pesuto es profesora e investigadora de literatura hispanoamericana en la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA y ha trabajado en los aspectos hispanohablantes, pero también en aspectos relacionados con la cultura portuguesa, es decir, con el ámbito de Brasil. Ella se ha movido, digamos, en un ámbito iberoamericano. De modo que vamos a escucharla hablar de un cronista indígena, mestizo, Huamán Poma de Ayala. Muchas gracias, Sofía. Bueno, yo preparé, además de mis palabras, un PowerPoint. Yo no soy muy avesada en la tecnología. Espero que ustedes lo puedan ver. ¿Se ve, no es cierto? Todavía no se está compartiendo. Todavía no se está compartiendo. Bueno. Bueno, evidentemente no lo voy a poder hacer, pero no importa. Era para ilustrar un poco, aprovechar las imágenes del cronista, que son realmente impresionantes, sincréticas a lo máximo, sin tener nosotros la novedad de que haya sido estas imágenes, ¿no?, que son muy conocidas, que tengan una diversidad cultural. Eso es impresionante. Bueno, comienzo. Marcela, ¿querés que probemos a ver si lo podés presentar? Ay, me encantaría, pero yo soy... ¿Viste en la barrita del margen inferior donde tenés todas las opciones? Sí. ¿Pulsaste en presentar ahora? Es que no lo encuentro, pulsar. Donde tenés el micrófono, la cámara, la manito de levantar, y justo al lado está presentar ahora. Cliquea. Ah, ahí está, perfecto. Y ahí te va a aparecer opciones de pantalla completa, una ventana o una pestaña, dependiendo cómo lo tengas abierto. Seguramente será una ventana si lo tenés abierto como ahí presentación. Está. Y ahí entonces lo que tengo que... Perdonen, ¿no? Pero... No, pero por favor. A ver. Podés seleccionar una ventana, una pestaña. Ay, no sé cómo... No lo ven esto, ¿no? Yo, perdón, por eso no incluí imágenes, porque sabía que podía fallar. No, bueno. A ver, un poquito más, y si no, no quiero demorar más a la gente. Bueno, no puedo. Sí, un segundito que vienen a ayudarme. Un segundito. Sí. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Silencio el micrófono. Compartir. Bueno. Entonces. Ahí te está presentando, Marcela. Sí. Perfecto. Bueno. Y si lo querés poner en modo presentación, ahí estamos. Ahí está. Proyectando. Perfecto. ¿Está bien? Bueno. No te escuchan. Sí, te estamos escuchando y se está viendo la primera diapositiva. Así que puedes comenzar tranquila. Bueno, muy bien. Bueno,
El tema que preparé para este encuentro es la construcción del humanismo indiano en la autofiguración de Nueva Crónica de Don Guamán Poma de Ayala. Y tiene un subtítulo que es El coraje de la verdad y el gobierno de sí. Este trabajo tiene la intención de abordar, en primer lugar, el concepto de armonía y de equilibrio en las imágenes que aparecen a lo largo de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Iniciaremos estas palabras considerando una lectura de la obra que se centrará en las imágenes que aparecerán a lo largo del texto y que marcarán figuras que relacionaremos con el equilibrio, la proporción y la concordia. En nuestro autor retomaremos los conceptos arriba mencionados para conformar ese humanismo indígena que él asume como autoconstrucción indígena y de letrado. Esto significa, más allá de la construcción, existe una manipulación que el propio cronista realizó de su propia imagen para presentarse ante las autoridades real y virreinal. Esto significa que el cronista se conforma a partir de la inauguración de diversos discursos, tales como el moralista, el cristiano y el defensor de dos imperios, el español y el incaico. Así acompañaremos estas palabras con una selección de imágenes, que creo que ven una sola ahora, ¿no es cierto? Estamos viendo la primera diapositiva. Bien, y para pasar a la siguiente... Así clic en esa, a ver. Ahí está. Y Gracias. Entonces, disculpen la falta de tecnología. Entonces, hablábamos de un discurso moralista, el de Guamán Poma, un discurso cristiano y defensor de los imperios españoles e incaicos. Así, estas palabras nos acompañarán como un soporte para la presentación que proponemos. A esto también le sumaremos, lógicamente, su estructura discursiva. En los dibujos, el lector atraviesa gran parte de la obra marcada por el concepto de armonía. Y será a partir de esta que el autor generará una imagen individual para ofrecerla ante las autoridades, o sea, una autopercepción. Más allá de ofrecerla a las autoridades, el concepto anterior, el concepto de armonía, es retomado por Guamán Poma y se destaca a la par de otro. El otro concepto es el de equilibrio, que significa la proporción, es decir, la relación de concordancia y de entendimiento, lo cual representa también sosiego. La armonía es, de cierto modo, un equilibrio y una estabilidad. La toma de conciencia de ella y su puesta en práctica en la vida cotidiana hace que el sujeto la incorpore y que se evidencie como virtud, convirtiendo al sujeto en una persona armoniosa en todo su quehacer, lo cual conducirá al estadio antes mencionado de equilibrio y estabilidad. Y en función de esos valores, podemos definir a la armonía como el valor que permite al sujeto entrar en un vínculo, en una relación de dar y recibir, tanto con las cosas que los rodean como con sus semejantes. Así
se produce un estado de bienestar interior y exterior, tanto en el propio sujeto como en el otro. O sea, estamos hablando de una situación social, ¿no? Los valores estéticos no expresan solamente la forma de percibir y de pensar al individuo. También representan emociones y sentimientos asociados a la manera de percibir el mundo antiguo, tradicional, y la nueva versión de ese mundo. Con esto me estoy refiriendo a la posibilidad que presenta Guamán Poma de reconstruir la sociedad que tiene un sincretismo entre lo antiguo y lo moderno. El moderno sería la imposición hispánica. Así, lo que se considera armónico es aquello cuyos elementos calzan de manera perfecta entre sí desde tiempos inmemorables. En cuanto al equilibrio, nos referimos a la estabilidad de los componentes que conforman un determinado elemento. Como ya dijimos, es también subjetivo y abstracto, y el sujeto lo percibe en sus sentidos como algo agradable, presente o ausente, en mayor o menor grado, en todo lo creado en forma natural o cultural. Para continuar con estos valores estéticos que les presento, la armonía es el valor que se le da a las diferentes partes que encajan perfectamente entre sí, formando una sola pieza. Es en cierta medida sinónimo de equilibrio y de estabilidad. La toma de conciencia de este valor, su búsqueda y la práctica y la puesta en práctica cotidianamente hace que el sujeto incorpore la armonía como una virtud, convirtiéndose en una persona armoniosa en su quehacer diario. Los valores estéticos se caracterizan por representar la percepción general de un individuo, es decir, su alto grado de subjetividad. Esto implica que toda representación de sí mismo o del otro está basado en aquello que cada persona considera valioso. Y en ese sentido, en la construcción de los valores antes mencionados, se toman en cuenta elementos de la historia personal de cada persona. Por otro lado, los elementos equilibrados generan compensaciones entre sí, de manera que el efecto final es la estabilidad. Como puede inferirse, las nociones de equilibrio y armonía están íntimamente relacionadas y por eso es que Guamán Poma busca hallar la ubicación que le corresponde dentro del universo de la colonia. No solamente en lo espacial, sino también en lo genealógico, es decir, en lo que le corresponde desde lo identitario. Y para eso hay tres términos que me gustaría presentarles, que es el concepto de armonía, como ya dije, el de equilibrio y la concordancia. Concordancia en el sentido de lo que le corresponde a cada sujeto. En los estudios de las bibliotecas coloniales que visitó Guamán Poma, descubrió dos conceptos básicos que son el centro de nuestro trabajo, que es la epimeleia y la paresía. Y con esto estamos abordando un conocimiento del mundo clásico, del mundo helénico, en donde estos dos conceptos lo que hacen es formar una figura del humanismo cristiano. Nos referimos en realidad a la racionalidad moral, como una de sus características, que se presenta tanto para el conocimiento propio como para el cuidado del otro.
En la medida de que el individuo se tenga en sí mismo, en el sentido filosófico de saberse una unidad y que tiene una dignidad, puede enfrentarse al mundo y relacionarse con los demás. Por otro lado, la paresía indica un hablar cándidamente, libremente, con la verdad, persuasivamente. Así, de esta forma, Guamán Poma emprende una acción social que busca mejorar la vida de los sujetos coloniales atendiendo a cuestiones políticas. Esto comienza con el ataque de Guamán Poma a los españoles por negarles instrucción a los indígenas. Guamán Poma retoma el concepto de stulticia, o sea, estupidez, como forma de subsistencia y resolver aspectos políticos. Y también, nuestro cronista construye una ética de la resistencia con el decir todo, o sea, no callar, presentarse el indígena como un par del español. Obviamente, en esa situación era imposible, pero fíjense ustedes la estrategia que utiliza, una estrategia rebuscada, una estrategia sapiente para tratar de que el cronista asume la ética de la resistencia para transmitirlo a los demás indígenas. Así, el sujeto ético, el sujeto parrasiástico, manifiesta un decir veraz, siempre decir la verdad, acerca de sí mismo y acerca de los otros. Y por otro lado, la epimeleia apunta al libre gobierno, al gobierno propio, y propio, pero de los otros. Hablamos del gobierno de sí mismo. Decir la verdad es incomodar la tranquilidad del interlocutor, es sacudirlo, es irritarlo, es criticarlo. Desde esa perspectiva, Guamán Poma lo que presenta es justamente un encuentro en las bibliotecas bueno, no estoy encontrando para... Ahí estoy. Para señalar la importancia que ha tenido en el mundo andino la figura de Guamán Poma de Ayala, que tiene un conocimiento español, como una tradición española, que se contradice con la indígena. Lo que hace Guamán Poma es tratar de sacudir al sujeto indígena para que, así como hizo él, llegue a un espacio de libertad. Y en ese espacio de libertad aparece la creación de una colonia nueva, en la que están divididos por estamentos los sujetos que la habitan, pero que ninguno es mayor ni menor que el otro. Fíjense que es un dar vuelta el universo andino. Y esto aparece, como les decía antes, a partir de lo que fue la entrada, el ingreso a las bibliotecas, con lo cual lo que dice, lo que defiende Guamán Poma es la instrucción del sujeto para reconocer su libertad y sus derechos. Evidentemente, el cronista Guamán Poma tomó todos los elementos que estaban en las grandes bibliotecas religiosas y desde ahí lo que hizo fue una mirada, una concentración de las diferentes estrategias que podría llegar
a tener la sociedad indígena para desarmar el esquema que estaba instaurado. Fíjense la importancia, no tengo que recordárselos, la importancia de la instrucción, abriéndose los libros, mostrándose la situación en que se vislumbra el ser humano dominado y dominador. Eso se puede dar vuelta porque está la educación, y eso es a lo que apunta Huamampoma, la educación del indígena. Por eso vuelvo y lo que les voy a presentar nuevamente, les voy a recordar, es los conceptos básicos griegos, que no tendría ninguna otra herramienta de llegar a esos conocimientos si no fuera una biblioteca. Es lo que antepone biblioteca, conocimiento de sí, acción para llevar una vida digna, y además el conocimiento de lo que ha sido el tenerse a sí mismo, el sujeto que es dueño de sí mismo. Bueno, mis palabras fueron breves, espero que se hayan entendido. Disculpas por la falta de educación tecnológica, pero me interesó particularmente esta cuestión de la armonía, del equilibrio y de la concordancia. Tres elementos que están muy presentes en toda la obra del cronista andino. Armonía, como lo que es el ser en su totalidad. El equilibrio no es la figura de estar equilibrado propiamente, de estar unido en un espacio que le pertenece. Y la concordancia es que todos puedan participar de lo que fue, bueno, un proceso de educación que todavía hasta el día de hoy se encuentra deficiente. Nada más. Muchas gracias, Marcela. Muy interesante tu exposición. Es una perspectiva diferente sobre Huamampoma, porque, bueno, ya conocemos estudios que hablan de su viaje por el virreinato, como los que tú misma has hecho, los contenidos de sus críticas en su carta informe al rey, interpretaciones de sus ilustraciones, pero esta perspectiva filosófica realmente nos abre una nueva manera de abordar su obra, ¿no? Este humanismo indiano que comienza a surgir en esa obra tan compleja que es la nueva crónica de buen gobierno. ¿Dónde está la secretaria? ¿Hay tiempo para alguna pregunta o damos paso a nuestro invitado que nos va a hablar desde Nueva York? Si quiere, finalizamos con las exposiciones y después podemos hacer los comentarios finales. Bueno, lo único que vamos a tener que dar un salto en el tiempo por las razones horarias de los participantes. Y la última intervención sobre la época colonial ha pasado a la tarde, que es la de la doctora Tiefenberg, y nuestro invitado Fernández Rodríguez Mansilla de lo que nos va a hablar es del siglo XX, de Bolaños. De modo que no sé qué te parece, si hay alguna pregunta sobre las intervenciones anteriores, que pertenecen todas
a la época colonial, y después entonces las que sean sobre el siglo XX. No sé qué te parece. Hasta ahora, por el chat no hay no hay ninguna pregunta. No sé si alguno quiere levantar la mano y hacerla de forma personal. O si los... ¿Hay alguna? Yo no veo yo aquí no tengo la visión. Todavía no. Hubo muy buenos comentarios para usted y para los conferencistas, pero todavía consultas no. Bueno, entonces vamos a dar este gran salto en el tiempo para trasladarnos desde el virreinato del Perú a la obra de Bolaños, y vamos a escuchar a nuestro invitado que está muy lejos, aunque lo tengamos aquí tan cercano, el doctor Fernando Rodríguez Mansilla, que es profesor titular de literatura española del siglo de oro en el Howard and William Smith College de Nueva York, y además es investigador asociado del grupo GRISO, el grupo de investigación sobre el siglo de oro de la Universidad de Navarra en España. Muchas gracias, Fernando. Por fin nos conocemos personalmente. Nos conocíamos solo a través del correo electrónico, de modo que te escuchamos. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a la Fundación por darme esta oportunidad de compartir un poco algunos hallazgos alrededor de Roberto Bolaño y sus conexiones con esta literatura nuestra clásica. Empieza así. En varios textos suyos, Roberto Bolaño da testimonio de su empatía con Cervantes, con el que llegó a identificarse. Como Cervantes, Bolaño se reconocía como un veterano prematuro, a quien el exilio y la enfermedad privaron de una muerte heroica. Dada su faceta de un luchador por la revolución socialista en su juventud, Bolaño se asumía a sí mismo como un guerrillero soldado, ¿no? Bolaño ponía así de manifiesto su visión heroica de la escritura, la cual se encuentra desarrollada con mayor profundidad en su discurso de recepción del premio Rómulo Gallegos en 1999. Allí Roberto Bolaño hace más explícita su identificación con el Cervantes soldado veterano. Según Bolaño, evocando el célebre discurso sobre las armas y las letras en Don Quijote de la Mancha, Cervantes habría inclinado la balanza a favor de la milicia en vez del ejercicio literario para homenajear el idealismo de la juventud, una juventud que seguía banderas de otros y dio la vida ingenuamente por ellos. Y aquí cito a Bolaño. Para Cervantes, dice Bolaño, escoger era escoger la juventud y escoger a los derrotados y escoger a los que ya nada tenían. Fin de cita. La generación de Bolaño, sostiene él mismo, proponiendo un parangón intrahistórico, también fue una juventud idealista. Y este es nuevamente Bolaño. Dice, luchamos a brazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería. En ese sentido, los proyectos violentistas de la izquierda latinoamericana, decepcionantes para el chileno en su madurez, se ponen a la altura de las empresas imperialistas en las que Cervantes participó lleno de entusiasmo por una patria que, sin embargo, no le retribuyó su sacrificio juvenil y lo premió irónicamente con una vida desdichada entre las penurias económicas y la cárcel. Bolaño no estuvo en la cárcel, pero supo mucho de penurias económicas. Locura e idealismo y heroísmo, las tres cosas, locura, idealismo y heroísmo, van de la mano en la interpretación cervantina de Bolaño, plasmada en su vida y obra. Antes de sus grandes novelas, como Los detectives salvajes o La Corrosal 2666, el chileno había compuesto El Tercer Reich, la novela que voy a comentar ahora, manifestación temprana de esta lectura personal del mito de Cervantes y Don Quijote. Debo advertir que no se trata de una recreación estricta de Don Quijote, tanto como de una asimilación inevitablemente parcial
de algunos de sus hallazgos novelescos y la interpretación que hace Bolaño de la historia de Alonso Quijano en clave posmoderna o, si queremos, en clave romántica, como lo exploró Anthony Close en su célebre libro sobre la concepción romántica de Don Quijote de la Mancha. En el Tercer Reich se nos propone a un joven alemán aficionado a los juegos de mesa bélicos, cuya maestría está por conducirlo a la profesionalización. Como Don Quijote en su etapa inicial de lector febril de libros de caballería, Udo Berger prefiere vivir la fantasía de los juegos de estrategia, especialmente el llamado el Tercer Reich, por encima de la vida real, que le resulta confusa o carente del orden y la claridad, esa es la palabra que usa él, que ofrece el tablero de juego. Para trabajar más a fondo en su pasión, se ha ido con su novia Inge a veranear a la costa catalana. Pero ese ambiente aparentemente pacífico y relajado empieza a mostrarse inquietante. La aparición de otra pareja alemana, con la que hacen amistad Udo e Inge, viene a alterar su calma. Charlie, el alemán deportista y salvaje, perturba el orden del jugador reflexivo. Otro elemento de perturbación es la esquiva Frau Else, heroína desgarrada entre el dolor de su marido agonizante y la admiración hacia el genio y la inocencia integrales de Udo. Udo es bastante ingenuo y en ese sentido es bastante quijotesco, en el sentido de idealista. Conforme la trama se desarrolla, la idealizada Frau Else se convierte en su amor platónico y torturado, ya que prefiere fantasear con posibles escenarios con ella que asumir una relación tan práctica como la que debería sostener con la que es su novia, ¿no? Inge. Frau Else es su amada ideal, que le da campo a desatar su imaginación como una Dulcinea en el destierro. Y estas son las palabras del protagonista Udo. Vi a Frau Else como una llama, la llama que nos ilumina, aunque en la empresa se consuma y muera, etc. O como un vino que al fundirse en nuestra sangre desaparece como tal, hermosa y distante y exiliada. Esta última, su virtud más misteriosa. Fin de cita. Exiliada, es decir, inalcanzable en términos prácticos. Udo vive en Alemania y está solo de paso en ese hotel donde Frau Else está enterrada en vida, cuidando a su marido español enfermo. Encerrado en la habitación, dedicado a trazar estrategias para ganar el juego, Udo empieza a sentir que pierde contacto con la realidad, que le resulta cada vez más confusa y hasta aterradora porque no la puede predecir. El quijotesco Udo empieza a confundir realidad y fantasía bien pronto, de la mano de la novela que le deja su novia Inge, quien lo abandona cuando empieza a ver que ya está enajenado. Se trata de una novela, la novela del detective Florian Linden, un texto que resuelve un misterio a partir de un método, tal cual Udo se propone resolver el juego del Tercer Reich, aplicando las mejores estrategias lógicas. Lamentablemente para él, la realidad no se ajusta a esas expectativas. La novela del detective Florian Linden es un símbolo de la clave de interpretación de los hechos a partir de un proceso lógico, proceso típicamente detectivesco desde Edgar Allan Poe. Y es que, como es constante en Bolaño, la metaliteratura también asoma. Udo está viviendo una novela de misterio y no lo sabe. La novela de Florian Linden es un reclamo de metaliterariedad que nunca se concreta porque el caos vence a la razón. El libro persiste como símbolo, aunque ya vacío al final de la historia. Es el único libro que se llevará Udo de la habitación de hotel cuando sea derrotado. No es difícil identificar en esta temática la interpretación posmoderna de los niveles diferentes de narración que con un personaje desequilibrado, como lo es Don Quijote, se confunden y cuestionan las fronteras de la realidad misma dentro del texto. Udo experimenta una gran ansiedad frente a la amenazante realidad. Udo llega a decir esto: ¿por qué a veces tengo tanto miedo? ¿Y por qué cuando más miedo tengo, mi espíritu parece hincharse, elevarse y observar el planeta entero desde arriba? Entonces él empieza a ver el mundo, su situación, como el jugador que ausculta el tablero de juego, y eso le da miedo porque esta partida nunca la ha jugado. Es el juego de la vida, digamos. Y es que conforme el caos, el aislamiento y la incertidumbre de la desaparición de Charlie avanzan, el orden de la personalidad de Udo se ve mellado. El juego en el tablero se puede analizar, someter a reglas y predicciones más o menos acertadas, pero la vida no. Esto lo conduce a refugiarse por completo en el tablero del Tercer Reich, para lo cual necesita un rival, es decir, un compañero de juego.
Para ello convence a un oscuro personaje de la playa, un sujeto que alquila patines a los bañistas, al que todos conocen con el nombre del Quemado, por las cicatrices que marcan su cuerpo. Al principio, el Quemado es como un Sancho Panza, un compañero ignorante del juego, al que Udo introduce enseñándole las reglas y cautivándolo como un niño. Sin embargo, según pasa el tiempo y la partida del Tercer Reich que se ponen a jugar se va complicando, a Udo le surgen sospechas en torno al Quemado. El contacto entre ambos se desarrolla al inicio de forma vertical. Son como el soldado raso y el general estratega dentro del juego, o como el ingenuo villano y el hidalgo experto en caballerías que le está explicando cómo funciona este juego, ¿no?, de las aventuras. Udo labra su amistad con el Quemado mientras le enseña el juego. Frente a su nuevo compañero, Udo monologa y se siente cómodo, ya que llena todo el espacio entre ambos con el juego, lo cual lo desconecta de la realidad. Conforme pase el tiempo, Udo empieza a notar que, cito Bolaño, el Quemado resultó un alumno despierto. Fin de cita. Asimismo, el juego empieza a ocupar el lugar de la vida, hasta reemplazarla casi totalmente. Udo duda inclusive de ver su imagen frente al espejo, que él siente que ya no lo refleja, se vuelve violento y lo atormentan pesadillas a través de las cuales cree que puede descifrar lo que ocurre. En paralelo, el juego progresa en contra de Udo y eso lo va degradando hasta deshumanizarlo. Los camareros empiezan a llamarlo el loco y Frau Else lo considera, cito, un elemento perturbador en el hotel. Con el paso del tiempo, el Quemado muestra mayores habilidades y el tablero de juego se va inclinando a su favor. El misterio en torno a su identidad nunca se resuelve, pero lo poco que se dice de él traza nítidamente su persona dentro del mundo ficcional de Bolaño. Se trataría de un sudamericano víctima de un grupo neonazi o de extrema derecha que lo habría dejado en ese lamentable estado. No cuesta imaginar a través de su historia a un estudiante o un dirigente socialista en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla. De hecho, Udo reconoce al Quemado como un soldado veterano, dice Bolaño, una especie de soldado luchando a la desesperada. Recordémoslo, para Bolaño los revolucionarios, y en ese grupo se asimila el Quemado, son como soldados. El tablero de juego se convierte entonces en el juego de la vida. Udo se entera que muchos en el hotel no solo creen que él está loco, sino que él es nazi. Irónicamente, claro, en el juego cumple ese papel. En este wargame, él siempre juega en el lado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, por eso se llama el Tercer Reich. O sea que dentro del tablero él es un nazi, en tanto el Quemado es su enemigo, o sea, quien pretende liberar el territorio de un régimen autoritario, como presuntamente lo habría hecho en su pasado revolucionario en el Cono Sur. Una noche, Udo descubre que el Quemado es asesorado por una misteriosa figura, que resulta ser el marido de Frau Else. Y en este punto se produce la fusión entre la realidad del juego, que Udo está perdiendo, y la realidad entendida como juego, ya que hay otros, los jugadores, que mueven las fichas con una sabiduría que escapa al conocimiento de Udo. Quien está jugando contra él es el Quemado, pero el Quemado es dirigido por el marido de Frau Else, su amada ideal. El pasaje parece evocar los célebres versos borgianos dedicados al ajedrez, ¿no? Dios mueve al jugador y esta es la pieza que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Esta idea de Borges se enlaza con su propia interpretación de la novela cervantina plasmada en Magias parciales del Quijote. Allí Borges decía esto, ¿no? Tales inversiones de realidad y ficción, de mundo narrado y mundo del lector, sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, los lectores o espectadores, podemos ser ficticios. Entonces es la misma manera en que Bolaño emprende y aplica la cualidad narrativa cervantina en la conjunción de planos, juego y vida, pieza y jugador del Tercer Reich. Vemos también que en esto Bolaño tiene una interpretación de Cervantes mediante Borges, ¿no? El encuentro con el marido de Frau Else le revela a Udo que está jugándose no solo su reputación de jugador, sino su propia vida. Le dice el marido de Frau Else: tampoco estoy hablando del Tercer Reich, sino de los proyectos que ese pobre muchacho, el Quemado, prepara para usted. No en el juego. Eso, ni más ni menos, es lo que es, sino en la vida real, explica el enfermo. La charla yuxtapone los alcances del juego con los de la vida misma. En boca del marido de Frau Else, el juego del tablero y la vida son territorios intercambiables. A estas alturas contamos con otra penetrante inversión que hace nuevamente un guiño a Cervantes.
De acuerdo con el propio Udo, su verdadero rival en el juego y en el amor de la dama, se ve como un Don Quijote en su lecho de enfermo, pues describe al marido de Frau Else como, cito, un Quijote postrado, cotidiano y terrible como el destino. La imagen parece evocar otra vez, ¿no? Pensemos en el Don Quijote del poema de León Felipe, ¿no? El del célebre Vencidos, el caballero derrotado, aunque ejemplar y trágico, que acompañará al sujeto, ¿no? Vencido, que pronto será Udo. Puesto en condición de jaque mate en el tablero de juego, Udo llega a decir, mañana seré derrotado, no hay duda. Nuestro protagonista busca al quemado en la playa. Allí, en la costa de Cataluña, cerca de Barcelona, donde fue derrotado Don Quijote también en una playa, Udo es vencido por el quemado en una pelea cuerpo a cuerpo, que dramatiza su derrota en el juego. El Udo que conocimos como jugador ha muerto. Su regreso a Alemania es el de otro, al que todos saludan como «Hola campeón», cuando él sabe que ha perdido y toda su seguridad se ha venido abajo. Perdida esa confianza, esa pasión, ingresa a trabajar como burócrata, gris y triste, dice el texto, administrativo en una empresa dedicada a la fabricación de cucharas, tenedores, cuchillos y artículos afines, ¿no? Una vida totalmente monótona sin estímulos. Cuando participa, aunque a regañadientes, en el Congreso de París, del cual hablaba con tanta ilusión, en las primeras páginas de la novela, dice él, llegué a la conclusión de que el 80% de los ponentes necesitaba asistencia psiquiátrica. Es decir, que todos se han vuelto locos por el juego. Son réplicas quijotescas, tal cual lo fue él mismo. Tras su derrota en España, Udo parece convencido de que el juego de la vida acabó con el jugador del tablero. Le reveló su condición irrisoria de pieza con la que otros juegan. A esto lo llevó aquella aventura en Cataluña que configuraría su particular descenso a los infiernos o su propia cueva de Montesinos, en la que tuvo que enfrentar los fantasmas que había esbozado su imaginación enajenada. Al final del Tercer Reich se identifican varias claves postmodernas de la obra cervantina. La locura como estrategia para cuestionar los límites de la realidad hasta fracturarla por completo, la capacidad de la imaginación para crear mundos paralelos en los que el sujeto se sumerge, la preconización de la ficción como entretenimiento o juego que se identifica peligrosamente con la vida, el escenario inquietante que se construye, el desequilibrado Udo de Bolaño, guarda semejanza con la inquietante extrañeza de una película como Mulholland Drive, de David Lynch, o una serie tan reciente como Maniac, del 2018, disponible en Netflix, ambas igualmente interpretaciones postmodernas de la obra cervantina, en las que se descartan la parodia o el humor para poner en primer plano la realidad oscilante y la inquietante extrañeza, en términos freudianos, que generaba la locura del protagonista desde la perspectiva del receptor actual. Resulta inevitable en este punto también recordar el clásico estudio de Gonzalo Torrente Ballester, El Quijote como juego. El escritor español se proponía revelar la voluntad de imitación consciente en Don Quijote, quien habría salido al mundo a jugar, que es caballero andante, y genera constantes visiones paradójicas de la realidad en los personajes que lo conocen y sus propios lectores, quienes se preguntan si está realmente loco, sin posibilidad de hallar respuesta concluyente. En el Tercer Reich, en cambio, la locura del personaje ya no es la intriga del libro, sino la conclusión a la que lleva el juego que se propone Udo. En Bolaño el juego está de espaldas a la realidad porque ésta se vuelve inaprensible para su protagonista. Con todo, queda espacio para la ética en el mundo paranoico que descubre el protagonista del Tercer Reich. El auténtico soldado era el quemado, el revolucionario que carga con cicatrices que no se pueden borrar. Como Cervantes, en el debate en torno a las armas y las letras, Bolaño también inclinaba la balanza hacia las armas como medio de lucha por la libertad. La del quemado es una figura que en su oscuridad y los traumas que encarna su físico lleno de cicatrices reflejaría bien la trayectoria heroica que el propio Bolaño imaginaba para sí mismo hacia fines de los años 80, cuando era un sudamericano exiliado, digamos metafóricamente quemado por la vida, que subsistía muy pobremente en la costa de Cataluña, cargado de recuerdos de su época de luchador social y lleno de proyectos literarios que no lograba aún dar a luz, otro Cervantes antes de publicar Don Quijote. Y de hecho las semejanzas prosiguen. Como Cervantes, Bolaño se propuso hacer carrera inicialmente como poeta, aunque nunca logró consagrarse como tal, y solo dio a luz sus novelas más ambiciosas en la última etapa de su vida, acumulando en pocos años obras que supusieron una renovación en el panorama de la literatura hispanoamericana. Además, Bolaño creó
lo que se conoce como el mito personal del escritor, del cual pervive el haber abrazado un modo de vida optimista pero melancólico al mismo tiempo. Aún en los momentos peores, como los de la enfermedad que lo conduciría a la muerte, Bolaño no perdió su compromiso con una suerte de carpe diem. Esta actitud encuentra su paralelismo en la del propio Cervantes, quien preconizó la alegría como móvil de su narrativa, sin desprenderse de una reflexión tanto estética como moral. Más interesante aún, en la senda de correspondencias con Cervantes, se ofrece una de las anotaciones que Bolaño guardaba para el final de su colosal obra póstuma. Con el título de Para el final de 2666, este breve texto evidencia el pálpito íntimo de un hombre que intuye la muerte. La anotación es esta. Y eso es todo, amigos. Todo lo he hecho, todo lo he vivido. Si tuviera fuerzas, me pondría a llorar. Se despide de ustedes Arturo Belano, ¿no? Y hay que recordar que Arturo Belano en las ficciones de Bolaño es su alter ego, ¿no? De cierta forma, en aquellas líneas, Bolaño sigue la huella de Cervantes al cierre del prólogo de los trabajos de Persiles y Sigismunda, su obra más ambiciosa publicada, tal como en el caso del chileno, tras su desaparición física. Allí Cervantes decía: adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Finalmente, la obra y la figura de Roberto Bolaño demuestran la plena vigencia del paradigma cervantino, el de un ingenio aparentemente lego, que forma una rara invención, mezcla de entretenimiento y reflexión vital. En ese sentido, la novela temprana del Tercer Reich constituiría el primer pilar de una extensa e intensa obra narrativa posterior que daría fe de este compromiso personal mediante la apropiación de Cervantes como mito literario y de los logros de Don Quijote de la Mancha. Eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Entonces, otra vez recurro a la Secretaría para saber si tenemos consultas, si tenemos algún tipo de intervención por parte del público para cualquiera de las 4 intervenciones. He visto por el chat que creo que a Marcela le han hecho una pregunta, pero ya la has contestado. No te oye, tienes que activar el micrófono. La estoy contestando porque llevaría un tiempito. Bueno, vale, sí, ¿cómo no? Sí, como prefieras. Entonces, le pregunto una vez más a la secretaria que cómo continuamos. ¿Esperamos hasta un poco? Ahora, ¿Perdón? hasta ahora no, digo que hasta ahora no ha habido ninguna otra consulta. Bueno, la consulta de Marcela me atreví a hacerle esta duda o para discutir en base a mis temas de investigación, pero podemos abrirlo a otras cuestiones. No sé si alguno quiere aprovechar, levantar la mano, podemos abrir micrófonos si lo desean. ¿Hasta qué hora, cuántos minutos nos quedan para terminar el primer itinerario? Ya nos pasamos, pero podemos tomarnos 10 minutitos más. Podemos llegar hasta 1:30 tranquilamente. Para terminar 1:30, sí, porque es 1:20. Bueno, entonces el público tiene la palabra. Si alguien quiere aprovechar estos 20 minutos para levantar la mano y hacer alguna consulta. Marcela, no sé si mientras se atreven o escriben por chat, ¿querés agregar algo más? Sí, cómo no, sí. Bueno, vos me preguntás, Gisela, ¿no? Sí. Vos me preguntás por lo que, es... Sí, porque justo la intermediación entre, lo sensorial y lo afectivo que surge en el sujeto, ¿no? Exactamente. Si eso está visible en el discurso, digamos, si podemos analizarlo y el autor es consciente justamente de estos mecanismos de percepción de la realidad, cómo intervienen en ese proceso de conocimiento, de ese proceso de intelecto, la cuestión corpórea propia del individuo. Claro. En cuanto a la composición corpórea del sujeto, cómo se planta como un ser humano,
es importantísimo porque es lo que la crítica llama en la obra pomiana la detención del yo. Yo me detengo, pero no detenerse de detenerse, sino de yo me contengo. En esa contención aparece la voluntad. Y esa voluntad es lo que lleva a una satisfacción. No hay un sujeto que me está señalando qué tengo que hacer. Es un libre albedrío que se presenta y que se hace uso. No es solamente decir estoy feliz porque soy libre. Eso es como demasiado escaso. Y más que nada pensando en... yo tengo una gran admiración sobre el cronista, que hace años que vengo trabajando, Sofía sabe, pobre, me ha tenido mucha paciencia. Ha sido un sujeto que supo desprenderse de lo que era una sujeción tribal, digamos. Y había ahí dos tribus. Y lo digo tribu por una cuestión de enfrentamiento. Digo tribus porque estaba el grupo de españoles y estaba el grupo indígena. Por supuesto, el grupo de españoles tenía toda la voluntad de llevar adelante un camino que no es el camino del indígena. Entonces, ¿qué es lo que hace Guamán Poma? De una manera muy lúcida, no se sabe si hubo algún sacerdote detrás de él que pudiera acompañarlo, no hay evidencias. Lo que aparece es una necesidad de un sujeto de sentirse libre, indígena, y que lo que busca no solamente es la liberación personal, sino la liberación comunitaria. Por supuesto que ahí, si tenés posibilidad de acercarte a la crónica, las imágenes que presenta Guamán Poma, yo escasamente las pasé medio también rápido, indican la cuestión afectiva del sentirse indígena. Ese sentirse indígena lo va a hacer sentir sujeto humano. Y desde ahí aparece el poder. Y por eso va a recurrir a las bibliotecas. Ahí sí debió haber habido algún religioso que lo guió. Pero ese religioso también tuvo el buen tino de dejarle a un indígena que entre en una biblioteca. ¿Para qué tendría que entrar en una biblioteca? Ahí se dio un encuentro providencial, yo lo digo providencial, y que Guamán Poma, se sumerge en la biblioteca. Y fíjense que en el texto, en la crónica, primer Buena Crónica y Buen Gobierno, fíjense ustedes, el buen gobierno de ¿quiénes? De los indígenas. No es el buen gobierno de los españoles. Entonces hay toda una revisión de lo que emotivamente significa desplazarme del lugar en donde estoy y asumir otro lugar. Y ahí entonces está lo más interesante, es que ahí sí debió haber recibido muchísimo trabajo, muchísimo apoyo, cuando toma ese tenerse así, yo soy el dueño de mí, con lo que sería incursionar en una lengua clásica. No hay, evidentemente, experiencia de si sabría de otras lenguas. Él manejaba el aymara, el quichua y el español. Si te acercás,
si te acercas a lo que es la lengua que utiliza Guamampoma, es un sincretismo impresionante. Y en ese sincretismo impresionante, lo que aparece también, que vos me preguntas, sobre lo afectivo. Hay palabras que no tienen traducción, hay palabras que él no traduce y que de manera ostentoria las presenta cubriendo páginas. Y está hablando en una lengua indígena. Y eso era lo que le quería no, lo que le llevó al rey, a don Carlos. Fíjense cómo lo afectivo de la lengua crea un puente. Después, ¿qué es lo que se hizo en España con esa obra? Excede a esto, ¿no? Pero quiero decir, a esta circunstancia. Pero sí, lo sensorial, lo afectivo, es lo que mueve para que él se muestre tal como es y trate de, primero, incursionar en lugares vedados. Penetró. Y después, educador de, bueno, de los congéneres, ¿no? No sé si te di alguna pista, Sí, alguna súper clara, explicación. Marcela. ¿Sí? Súper clara, muchísimas gracias. No, Muchísimas por gracias. favor. Bueno, hasta ahora no hay ninguna consulta, así que Perdón, Gisela, Sí, voy a aprovechar los 5 minutos que me quedan para por hacer una favor, pregunta todo suyo. a Marcela. Toda esta polémica que ha habido acerca del autor de la nueva crónica que se atribuyó a un español y que es muy difícil de demostrar, sí puede haber habido, como tú dices, una relación de diálogo, de consejo, pero que atribuir a un sacerdote español nueva crónica no tiene no tiene pies ni cabeza, ¿no? Pero todos estos aspectos que tú has estudiado, que nos acabas de exponer, de alguna manera aclaran un poco mejor la participación de un sacerdote, de alguien perteneciente a la cultura española, pueden de alguna manera aclarar qué es lo que aportó el Guamán Poma y qué es lo que aportó este consejero que, bueno, es lo que podemos suponer que existió, sí, o las evidentemente. bibliotecas, o Sí, dentro las consultas a las bibliotecas. Este trío que sería Guamán Poma, este consejero que todavía está muy difícil de determinar, y los aportes de las bibliotecas. ¿Te parece que todo esto se aclara un poco mejor? sí, sí, evidentemente. La crónica es un discurso absolutamente construido por Guamampoma, con, con un orgullo siendo indito, y evidentemente no pudo hacer todo solo. Pero como es su discurso, corrió a un lado a quien podría haberle abierto la biblioteca. Yo creo que ahí apareció más el orgullo andino, más allá de un reconocimiento que a lo mejor, no sé, lo acompañaría en las misas, no, eso no se sabe. Esa es otra historia, pero no se nombra, y he leído, ¿eh? Sofía, usted tiene la conciencia. He leído mucho y nunca se nombró a alguien que fuera, digamos, que lo acompañara. Evidentemente solo no podría haber entrado, porque era vedado, era el indígena, pero desde ese lugar lo que hace Guamán Poma es, yo lo pongo en la mano como si fuese una persona, ¿no? Es tenerse a sí mismo
tener la conciencia del yo. No psicológicamente, ¿no? Obviamente, sino como antropológicamente. Pero no le podemos decir que fue un antropólogo, pero desde esta perspectiva podemos decir que tuvo unos rasgos que lo asociamos ahora con un sujeto que está buscando el ser suyo. Él lo tiene muy en claro. Por eso apunta a la educación. Me imagino que todos estamos pensando lo mismo, ¿no es cierto? Sin educación, los pueblos no avanzan. Y eso, ¿no? Y eso fue lo que él realizó. Intentó, no sabemos el resultado, lo que intentó fue que el indígena haga su propia elección.